Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Hay cosas vitales en la vida cristiana, cosas que no podemos pasarlas por alto, no las podemos obviar. Para los nuevos y para los que también tenemos más tiempo de ser creyentes. Y le voy a pedir que usted busque el Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, porque hay cosas, como les digo, de vida o muerte. De vida o muerte. Porque puede ser que traiga muerte para mí o puede ser que traiga vida. En el capítulo 10 de Lucas, en el versículo, nada más les voy a mencionar para que lo vean por ahí, versículo 17, Jesús ha mandado a 70 de sus discípulos. Los mandó antes, desde el capítulo 10, versículo 1, les dio una encomienda: vayan, prediquen el evangelio, entren en la casa, si no los reciben, entonces sacudan el polvo de sus pies, etcétera, en señal de rechazo. Ok, cuando ellos regresan en el capítulo 10, en el versículo 17, regresaron con mucho gozo los discípulos, diciéndole al Señor: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Decían ellos. Nunca habían experimentado eso, porque Jesús dijo: voy a mandarlos a entrenar, vayan a ir, eso es un ensayo, mientras yo estoy aquí todavía, para que ustedes cuando vengan me cuenten las cosas y ahí hacemos una retroalimentación y yo les explico, ¿verdad? En qué están bien, en qué no, qué tienen que reforzar, etcétera. Jesús era el maestro de ellos. Mire, no eran solo 12, 70 mandó, de 2 en 2. Pero ellos llegaron muy alegres, regocijándose, porque los demonios se les sujetaban. Los demonios se sujetaban. Y entonces Jesús les dice en el versículo 18, les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, dice Jesús. Una expresión un poco que no tiene exactamente una explicación. Hay varias, no vamos a entrar en esos detalles. Pero les dice en el versículo 19: os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nadie os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. O sea, eso no es lo más importante. No se alegre. O sea, está bien, muy bonito que el diablo salga corriendo cuando ve a un cristiano y cuando le hablamos a alguien que está endemoniado o cuando le predicamos la palabra y alguien se arrepiente sus pecados. Muy lindo. Pero el motivo de regocijo, dice el Señor: regocíjense porque sus nombres están escritos en los cielos. O sea, de que alguien ya los apuntó a ustedes ahí y ya están en la lista, que están en la lista, no en la lista negra, sino en la lista blanca, ¿verdad? Estamos en la lista para irnos con el Señor. Eso sí deberíamos regocijarnos por eso. ¿Cuándo pasa eso? Cuando creemos en Cristo. Cuando nos arrepentimos de los pecados, le entregamos la vida a Cristo. Y entonces sigue diciendo, versículo 21, en aquella misma hora, voy a explicarles, después de que Jesús ve aquello que pasó, entonces él va a hacer una oración al Padre. Y entonces dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Cómo se dirige Jesús? ¿Cómo se dirige Jesús a Dios? ¿Cómo se dirige? Como Padre. Le habla de Padre, le dice Padre. Cada vez que hablaba, le dice Padre, porque Él era su Padre.
Recuérdense que Jesús nació aquí en la tierra a través de María, que fue puesto en el vientre de ella. Ella le dio carne y sangre para que Jesús pudiera nacer como un hombre y como cualquiera de nosotros. Pero su personalidad, su persona, Él viene del cielo, vivió eternamente con el Padre en el cielo. Mientras el Padre sea Padre, mientras el Padre sea Padre es porque tiene un Hijo. Y Él es Padre desde la eternidad y por tanto ha tenido un Hijo desde la eternidad. El Hijo también es Hijo porque ha tenido un Padre desde la eternidad. Eso es parte del misterio que le llamamos Trinidad. Bueno, el punto aquí es que Jesús le dice: Padre, hay cosas escondidas. Escondiste estas cosas. ¿Cuáles cosas? Estas de que los demonios se sujetaban y que estos están haciendo tu obra y salieron a hablar de mí, a hablar de Cristo y etcétera. Todo esto, Señor, están entendiendo. Gracias, Señor, porque las cosas que le escondiste a los sabios y entendidos, a estos niños se lo estás revelando, a estos muchachos, a estos discípulos que tenía Él aquí. Hablando como en sentido figurado de niños. A cualquiera que es como un niño entrará en el reino de los cielos, dice Jesús. Niño que tiene fe, que confía, que deposita su corazón en un padre, como un niño en un padre. Entonces, sigue diciendo el versículo 22, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. O sea, el Padre solo conoce a los hijos. A los que no son hijos no los conoce. Por eso es tan importante convertirme en hijo de Dios. A los que lo recibieron, dice la palabra. A quienes creyeron en su nombre o creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y esos que son hijos de Dios tienen un privilegio, que pueden llegar a conocer al Padre. Y oiga lo que estoy diciendo, pueden llegar a conocer al Padre. Porque no todos los que creen en el Hijo conocen al Padre. Mire lo que dice. El versículo 22, la parte que sigue. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Ni quién es el Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nadie conoce al Padre sino solo el Hijo de Dios. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, vamos a estar hablando de la paternidad de Dios. Dios es Padre, pero no todos entendemos o comprendemos la paternidad de Dios. A Dios como Padre no lo entendemos todos los cristianos, pero es una necesidad. Pero es revelado también, es una revelación. No llega así nomás, es una revelación. Es un conocimiento extraordinario que viene de parte del Espíritu Santo. Es parte del trabajo que hace el Espíritu Santo. Revelar a Cristo en nosotros, revelar al Padre en nosotros. Enseñarnos, mostrarnos lo que no entendemos. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, Jesús está diciendo que esta cosa de conocer al Padre es una revelación. Es algo que, acuérdense cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo, Pedro, bienaventurado eres. Bienaventurado es dichoso, Pedro, porque lo que acabas de decir no te lo reveló ningún hombre ni ninguna mujer, sino mi Padre que está en los cielos. Acabas de hablar una revelación. Eso no se entiende, dice Jesús. O sea, eso no se entiende así nomás. Eso no se comprende solamente con la mente. Eso se comprende si es revelado, si viene directamente de Dios. Eso es lo que le llamamos en la Biblia, eso es una rema. Una rema es una palabra que se entiende en el corazón, no solo en la mente, se entiende, se asimila. En el libro de Apocalipsis, por ejemplo, estamos viendo nosotros cómo Dios, como Jesucristo, le da a Juan un rollo, un libro escrito, y le dice, cómaselo. Va a ver que en su vientre va a ser amargo, pero en su boca va a ser dulce. O en su boca va a ser dulce, en el vientre amargo. Eso es asimilar la palabra de Dios. Y cuando entiende, ay, mira, ya entiendo.
Eso es revelado. Yo conocí a Cristo porque el primero que conocemos es a Cristo. Porque nadie va al Padre si no es por mí, dice Jesús. Entonces la meta es llegar al Padre. Eso es lo que dice Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y yo no voy al Padre así nomás. Yo necesito a Cristo para que me lleve al Padre, pero también para que Él me lo revele. Aquí dice, nadie puede comprender, nadie puede conocer al Padre si yo, el Hijo, no se lo revelo. Entonces, es parte del caminar cristiano y de la madurez cristiana y del proceso del cristiano, llegar a conocer al Padre como Dios quiere que lo conozcamos a Él. Yo conocí a Cristo y pasé no sé cuántos años enamorado de Jesús. Enamorado de Jesús, ¿verdad? No sé, años, y yo creía que eso era todo. Pero un día vengo subiendo, iba a dar clases de Instituto Bíblico de Cartago. El Instituto Bíblico era en San José, ahí por Plaza Víquez. Y entonces iba en el carro subiendo el Alto Chomogo. Seguramente llevaba una alabanza, una canción, ahí iba adorando al Señor. Y tuve la revelación del Padre cuando iba en el carro adorando al Señor. Y si pasaban a la par mía, seguro decía, pobrecito ese que se le murió la mamá, el papá, de los hijos, todo el mundo se le murió porque ahí va, llorando. O sea, el Hijo me reveló al Padre mientras yo iba adorándolo y glorificándolo en el carro. No, si ni siquiera es que estaba de rodillas ahí en el aposento, ¿verdad? A solas, cerré el cuarto y eso. No, pero íbamos a solas, íbamos a ir él y yo. Y entonces entendí a Dios como Padre. Entendí a Dios como Padre. No tuve que ir a un encuentro para entender a Dios como Padre. Ese día tuve un encuentro y lo entendí. Y entendí que había un Padre. Ay, me enamoré del Padre. Y no fue que dejé al Hijo por allá, no. Pero empecé a comprender al Padre y a aprender más del Padre. Había tenido un Padre que no había sido el mejor Padre del mundo. Y de eso vamos a hablar aquí más adelante. Porque lamentablemente nuestra concepción acerca de la paternidad de Dios está limitada por la figura paterna que hemos tenido. Incluso hemos imitado nosotros nuestra figura paterna o algunos otros padres y hemos seguido repitiendo el mismo patrón que vimos en nuestro papá. No hay ningún padre perfecto, pero hay unos más malos que otros. Eso sí, no hay padres así como perfecto, pero sí hay unos que no son los mejores padres, que nos enseñan cosas que no tienen que enseñarnos, que quizás no nos aman y no muestran su amor como deberían de hacerlo. Algunos padres no nos enseñan tampoco a ser esposos y entonces tenemos esa mentalidad de nuestro padre. Algunos ni siquiera tienen padre, nunca estuvo el padre. Nacieron sin padre. Ya no estaba en la casa el padre o los abandonó cuando estaban pequeños y entonces tenemos esas concepciones de padre y eso nos impide aceptar o entender o asimilar a Dios como Padre, porque tal vez cuando nos dicen Padre, me chocó, porque mi padre no era muy buen padre, no era lo que yo quería o deseaba. Ahora, quiero ir aquí a la teología, pero no quiero que esto nos aparte del mensaje que Dios quiere hablarnos hoy. Si usted no ha tenido un encuentro con el Padre, no se vaya hoy sin pedirle al Hijo que les revele al Padre en su corazón y en su vida. Voy a relatarles esto, no lo busquen. Génesis capítulo 3 nos muestra la palabra de Dios que, antes en el capítulo en Lucas 3 hablando de la genealogía de Jesús. Cuando va para atrás en la genealogía hasta que llega a Adán, viene diciendo hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, y termina diciendo hijo de Dios. Adán era hijo de Dios, porque Dios cuando formó a Adán lo formó como hijo, sopló en él aliento de vida y lo hizo su hijo. Pero parte entonces de lo que perdimos nosotros en el Edén, el ser humano perdió en el Edén por el pecado, fue la paternidad de Dios y el hombre quedó huérfano.
Cuando el hombre, dice la palabra, voy a leerles, oyeron la voz de Dios, cuando habían fallado ya, Adán y Eva, oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios. ¿Qué hicieron? Se escondieron entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Dios fue el primero que fue a buscarlos. Y él respondió, oí tu voz en el huerto. ¿Oí qué? Y tuve miedo, dijo Adán. Tuve miedo. Y por eso me escondí. Porque en el Edén, hermanos, se perdieron muchas cosas, pero una fue esa comunión con Dios, pero no solo comunión con Dios como Dios, sino con Dios como Padre. Se acabó. Y de ahí para acá los hijos de Adán son hijos de esclavitud, esclavitud del diablo, porque se sometieron a Satanás al obedecer a Satanás. Entonces el hombre nace siendo esclavo. Parte de esa esclavitud es tener temor, como vieron que Adán tuvo y Eva, por eso se escondieron. El temor entonces viene a la vida de nosotros, o sea, empezamos a crecer y ya traemos ese temor, un miedo, algo extraño. Eso nos heredó a Adán, miedo a las cosas de Dios. No sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí sí. Vemos a Dios como los más antiguos, por no decir los más viejos. No sé si se acuerdan cuando daban la serie de que estábamos chiquillos, daban una serie de los 70 que se llamaba Qué feo Mateo. ¿Alguien se acuerda de Qué feo Mateo? En Qué feo Mateo era Alejandro Suárez hacía de Qué feo Mateo. Era un personaje que se creía muy guapo, pero era el más feo de todos. Pero él andaba ligando nenas, así decía. Y uno de los personajes que hacía Alejandro Suárez también era Don Severo. Era un doncito de sombrero y con un bastón que tenía un hijo. Se llamaba Sócrates el hijo y él era Don Severo. Y entonces cada vez que estaba hablando con Sócrates lo tenía. Sócrates siempre andaba con el violín porque siempre tenía que estar en clases de violín, ¿verdad? Y Sócrates con corbatín y bien, ¿verdad? Bien vestido porque tenía que andar así. Don Severo era severo. Y muchos tenemos la idea de Don Severo. Sócrates decía algo que no tenía que decir y Don Severo agarraba ¿cómo se llama? El bastón y le daba, si no quitaba el tiro, le pegaba con él. Charita que no les traje el video de Don Severo, para que lo vieran. Bueno, pues esa idea, muchos tenemos esa idea de Dios, que es un Dios severo, ay, y que está esperando para tirarnos el bastón o darnos, ¿verdad? Eso es parte de lo que heredamos de Adán. Y por eso es que seguramente cuando crecemos y ya somos padres, todavía tenemos cosas de Don Severo. Y empezamos a ser tan estrictos como Don Severo. Y se nos olvida el amor, y se nos olvida la compasión, y se nos olvida el afecto y un montón de cosas. Yo me incluyo como padre, primero. La primera reacción de Adán, entonces vimos que ahí que se escondió. ¿Se escondió por qué? Dios se lo preguntó y él dijo, es que tuve miedo. Hay un pasaje en Hebreos 2:14 y 15 que dice que así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, nosotros, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, él es Cristo, destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Oiga, temor a la muerte. Si hay algo que haga esclavo al ser humano, es el temor a la muerte. ¿Cuántos quieren morirse? Bueno, sí, Rosita levanta la mano porque tiene a Cristo. Y porque tiene entendimiento y tiene conocimiento como el apóstol Pablo, que dijo, para mí el morir es Cristo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. No, para eso venimos a Cristo, para que el temor a la muerte se fuera. Esto es lo que está diciendo este versículo. Pero todavía hay cristianos que le temen a la muerte. Les falta todavía esa parte, ¿verdad? Todavía crecer un poco más para decir, no, la verdad es que no, ya seguro estoy en Cristo, si viene por mí me lleva, voy para la patria celestial. Pero el mundo, la gente que no conoce a Cristo, o parte de lo que pasó cuando nosotros creímos en Cristo, es que se nos fue ese temor. Mire,
dice, para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, siervos de la muerte, esclavos de la muerte. La muerte es como si estuviera con un látigo, te voy a matar en algún momento, te vas a morir en algún momento, y uno ahí lleno de miedo, lleno de temor. Pero cuando viene Cristo, Él venció la muerte. ¿Usted cree que me va a hacer algo? Usted no tiene poder sobre mí, porque Cristo murió por mí y me va a llevar a los cielos eternamente. ¿Él venció la muerte, sí o no? Bueno, esa es la esperanza que tenemos nosotros. Por eso, hermanos, uno de los principales propósitos de la cruz fue mostrarnos un Padre y la manera de regresar a Él. Porque eso se perdió en el Edén. Entró la muerte, entró el temor, entró el miedo, porque fuimos separados del Padre. La cruz nos lleva al Padre. Entonces, por eso Jesús dice, cuando ustedes oren, oren así. Padre nuestro. Padre nuestro ahí. Padre nuestro. Porque ellos ni siquiera podían dirigirse a Dios como Padre. O sea, ni podían decir ni el nombre de Dios, ni el nombre de Dios lo mencionaban. Le ponían otros términos ahí, porque Dios guarda decir el nombre de Dios, el nombre de Dios impronunciable. Y viene Jesús y les dice, yo les voy a mostrar al Dios que tengo, es el Padre, es Padre. Podemos dirigirnos a Dios como Padre. Entonces, nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Es importante entonces conocer que tenemos un Padre. Felipe dijo, Jesús, Señor, muéstranos al Padre y ya estamos tranquilos. Jesús le dijo, bueno, tanto tiempo estar conmigo y no me conoce, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Estaba hablando de su forma de ser, estaba hablando de que Jesucristo es el reflejo del Padre, pero también es el medio para conocer al Padre, la persona del Padre, la persona del Padre. La Biblia nos enseña eso. El Padre es una persona. Tiene intelecto, voluntad y emociones. Jesús se dirige a un Padre cuando ora. Y el Padre le responde. Jesús es bautizado en el Jordán y se oye una voz del cielo, este es mi Hijo. No era el eco de Jesús, ni tampoco, no era, o sea, hay una persona ahí bautizándose y otra persona hablando. Persona, alguien que piensa, alguien que habla, alguien que escoge, alguien que tiene sentimientos, eso es una persona. Entonces hay un Padre que necesitamos conocer. La historia del hijo pródigo nos muestra o nos ilustra perfectamente las consecuencias de alguien que conocía a un padre o estaba con un padre, o más bien, voy a decirlo de otra forma, de alguien que no conocía al padre, de un hijo. Es más, es la historia de dos hijos que no conocían al padre que tenían. Toda la vida habían estado con él y no lo conocían. Solo vamos a hablar de uno, del más famoso. El más famoso es el que pidió la herencia y se fue. Y ya conocen ustedes la historia, no la vamos a leer toda, pero ustedes conocen la historia. El hijo menor dijo, Padre, llegó la hora, tengo edad para que me den la herencia, dame la herencia. Y el padre le dijo, bueno, si usted la pide. Y entonces le dieron seguramente unas tierras o algo, o algunas posesiones, y dice, cuando todo lo hizo efectivo, aquel efectivo lo tomó y se fue a vivir perdidamente en una provincia lejana, dice, una provincia apartada. Así dice el texto. Se fue a vivir en una provincia apartada. Y entonces cuando estaba en ese lugar, ya saben ustedes las cosas que empezó a suceder a este muchacho. Por ejemplo, voy a mencionarles unos versículos. El versículo 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos,
pero nadie le daba. Las algarrobas son unas vainas así, como una vainica, pero más grande. Los que conocen, no como una guava, aquí en Costa Rica le llaman guava, esas que están en los árboles, algo así, un poquito más pequeño. Esas son algarrobas. Y eso es lo que le daban de comer a los cerdos. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. La provincia apartada donde se fue él. ¿Qué pasa en la provincia apartada? Tarde o temprano habrá hambre en la provincia apartada. Estamos hablando de hijos que se apartan del Señor. Tarde o temprano habrá hambre. Y aquella provincia ya no tendrá que darte de comer. En algún momento va a empezar el hambre espiritual. Cuando alguien se aparta de Cristo, entonces tarde o temprano empieza a sufrir un hambre espiritual. Sabe que se está apartando de Dios o que se apartó de Dios. Empezarán a faltar cosas materiales y espirituales, como a él. Le empezó a faltar todo, le empezó a faltar a este hijo. Empieza a juntarse con ciudadanos de esa provincia, gente con malas costumbres. Era una provincia apartada. Hacían cosas que no estaban bien hechas. Se fue y malgastó todo con aquella gente. Los trabajos serán deshonrosos, los que tú no quieras incluso. Porque cuando la gente está en una provincia apartada de Dios, hasta trabajos que no tiene que aceptar como hijo de Dios, acepta. Porque ya no está tan hambriento y tan lleno de problemas y situaciones complicadas por haberse apartado, que hasta empieza a hacer cosas que ya no tiene que hacer o que no tenía que hacer. Estos judíos no podían tener relación con un animal inmundo como el cerdo, y menos con personas que practicaban estas cosas, o comer. Tendrás tanta hambre que comerás aún de lo que no quieras comer, la comida más baja, y aún así no te darán. Porque mire, él quería alimentarse y no le daban, ni siquiera podía comer algarrobas de cerdo. Esta historia también ilustra cómo debe ser la reacción de nosotros o de un hijo cuando está apartado. Porque este hombre hizo algo lindo. Volvió en sí todo aquello negativo, aquel orgullo, porque ese muchacho se fue, creyó que era tan capaz y que ya podía hacer efectivo toda su herencia y que podía irse a dar una vueltica por el mundo y no se le iba a gastar ni iba a pasar nada. No, se fue de la casa de su papá. Se apartó de la cobertura del padre, porque eso fue lo que hizo él. Se salió de la cobertura del padre y se fue lleno de orgullo, lleno de prepotencia. Pero ya hasta que estaba humillado, viéndose a la par de unos cerdos, deseando comer de lo que comían los cerdos, se dio cuenta y volvió en sí y cambió su orgullo y reconoció su error, que eso es lo que tenemos que hacer todos. Todos los que se han apartado de Cristo y aquellos que ni siquiera han sido hijos de Dios porque no han creído en Cristo nunca, venir en esta actitud, dejar el orgullo a un lado, porque si hay algo que Dios quiere erradicar de nuestras vidas es el orgullo. El orgullo no nos deja hacer nada. El orgullo es cuando yo me siento superior. Acuérdense, hemos predicado aquí el mayor de los pecados o el primero de los pecados, el orgullo. El primer pecado de Satanás, orgullo. ¿Y qué fue lo que le inyectó a Adán y Eva? Orgullo, se los inyectó a ellos. No le hagan caso a Dios.
ustedes van a ser como Dios si comen de ese fruto. Orgullo, autosuficiencia. Prediqué una vez un mensaje que se llamaba el Día de la Independencia. El Día de la Independencia, ahí, no es la película, no. El Día de la Independencia en el Edén. ¿Qué quisieron Adán y Eva hacer? Independientes. No dependemos de Dios, no nos ocupamos. Nos acaba de decir la serpiente que si comemos vamos a ser como Dios, independientes, no necesitamos nada. Cuando yo no necesito a mamá, cuando yo no necesito a papá, cuando yo no necesito estudiar, cuando yo no necesito nada ni a nadie, y cuando yo menos no necesito a Dios, estoy en problemas. Pero yo cuando vengo a Cristo, lo primero que tengo que dejar es el ego y el orgullo ahí en la cruz de Cristo y humillarme y decir, Señor, a partir de aquí ayúdame a cambiar porque soy muy orgulloso, prepotente. Todos tenemos que pasar por ese proceso, tal vez algunos más que otros, algunos menos y algunos más. Pero este hombre, este muchacho, se acordó del padre y de su casa. Dijo, uy, ¿qué estoy haciendo aquí? Y tuvo memoria de lo bien que le iba en su casa cuando estaba allá. Se acordó que aún los jornaleros eran más bendecidos que él ahora. Se acordó que aún los ángeles del cielo eran más bendecidos. Supo que su vida estaba acabando, porque dice, yo aquí perezco, estoy muriendo, porque el que se sale de la cobertura del Padre se empieza a morir, hasta que queda totalmente muerto. 3 verbos aquí indican acción. Dijo él, me levantaré, iré y le diré a mi Padre. Me levantaré, iré y le diré a mi Padre. O sea, saldré de aquí, me moveré de aquí y confesaré mi pecado delante de mi Padre. Eso es lo que está diciendo este muchacho aquí. Está razonando. El Espíritu le está mostrando lo que necesita hacer. El pecado fue contra Dios, también entendió él, y contra todos los de la familia. He pecado contra el cielo y contra ti. Porque también nosotros, cuando pecamos contra Dios, pecamos contra otras personas. Pecamos contra nuestros familiares, contra nuestros padres, contra cualquiera. El que cree que por irse a tomarse unas cervecitas está pecando solo contra él, es que mal me lo hago yo, no me digan nada. ¿Verdad? No. Ahí van los hijos, y va la esposa, y va todo el mundo sufriendo por lo que está pasando. Por poner un ejemplo. Adulterio, fornicación, todas las cosas que podemos mencionar afectan a todos, afectan a nuestro alrededor. Eso no es una actitud ni una conducta de amor. Luego dijo, he perdido mi derecho de ser llamado hijo, ya no merezco llamarme tu hijo, dijo él. Se humilló al decir, hazme como uno de los jornaleros. Y entonces lo más lindo de la historia es la reacción del Padre. Y eso es lo que necesitamos nosotros, que Dios nos revele, que Jesús nos revele, el Padre que tenemos, para quitarnos a don Severo de la cabeza y arrancarnos a don Severo del corazón. Ahora, estoy hablando de don Severo. No estoy hablando de que Dios sea un alcahuete y que vaya a aguantarle a usted cualquier cosa. No es eso. Porque también Dios es un Dios firme y que disciplina a sus hijos porque los ama. Ese es el Dios que tenemos. Pero los disciplina porque los ama. Es amoroso. Es amoroso. Y usted puede ser padre firme y amoroso. Usted puede ser padre y madre firme y amoroso. ¿Verdad? El padre lo estaba esperando. Si vieron en el relato, el padre estaba esperando. Cuando lo vio de lejos, fue movido a misericordia, dice. No fue movido a ira, fue movido a misericordia. No dijo, ahí viene, yo sabía que iba a volver ese infeliz. Que venga para agarrarlo. No, fue movido a misericordia, tuvo compasión de él. Más en la condición en que lo vio devolverse. Venía, no traía nada, ni zapatos ya traía, todo lo había empeñado. Seguro venía solo con un pantaloncillo ahí, por no venir sin nada de ropa. El padre corre, dice la palabra, corrió. El padre corre, nos abraza, nos besa. Dice aquí que lo besó. No sé si le pusieron cuidado.
venía oliendo a cerdo, venía, no sé cuántos días tenía de no bañarse, venía puerco, se tiró a su cuello, lo abrazó y lo besó, inmundo como venía. Y así el Señor nos abraza, nos toma, inmundos como venimos. Ese es el Padre que tenemos. No dice, como nos enseña la religión, límpiese primero y después preséntese delante de Dios. No, 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 no. A Dios uno se le presenta así como viene, oliendo a cerdo. Y entonces Él da la orden y le dice a sus siervos, no, no, ahora límpiemelo ahí, báñemelo, póngale ropa nueva, póngale calzado, póngale el anillo que dice que es hijo mío, que es de la familia. ¿Qué pasa con nosotros cuando regresamos al Padre? Dice la Biblia entonces que el Padre nos viste, ya se los dije, el Padre nos da anillo, herencia otra vez. Anillo es que hasta el anillo había empeñado el otro o lo había vendido. ¿Dónde está tu anillo? Mira, no trae anillo. No, no, háganle uno nuevo, porque este no ha dejado de ser hijo mío. Sigue siendo hijo. Lo perdió allá en el mundial, pero aquí está, anillo. Ahora sigues siendo mi hijo, pero dame para identificarte, te pongo mi anillo. Aquí, así como este anillo dice el nombre de mi esposa, aquí dice Tricia. Así el anillo que nos pone el Padre dice el nombre del Padre para nosotros. Anillo nos puso el Señor, nos puso calzado, porque este venía como un esclavo. Los esclavos andaban descalzos, solo los hijos andaban calzados. Póngale calzado, parece esclavo. No, 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 quítenle eso, no le luces para ser esclavo. Yo lo hice libre. Y entonces le puso calzado. El Padre también celebra cuando venimos a Cristo, ya sea cuando creemos en Él o cuando volvemos a la casa. Celebró, empezó a regocijarse, dice la palabra de Dios. Se regocijó. Ese es el Padre que tenemos. Quítese a don Severo de la cabeza. Es que fallamos y ya creemos que el Padre nos desechó. Fallamos y creemos que Dios nos va a desechar. Creemos que Dios ya no nos ama. Fallamos y creemos que Dios ya no nos va a perdonar más, porque tantas veces le he pedido perdón. Y eso nos atormenta, y eso nos hace esclavos. ¿Por qué? Porque eso lo heredamos de Adán, ese pensamiento. ¿Quién hizo sentir a Adán miedo? Jesús, el Padre le dijo, o Dios cuando llegó ahí al Edén le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién se lo había enseñado? El diablo se lo había enseñado. Se dio cuenta de que estaba desnudo y empezó a tener miedo. Nunca había tenido Adán y Eva temor, porque estaban en la cobertura de Dios, estaban bajo la cobertura del Padre. Pero ya se sintieron separados y apartados, y entonces comenzaron a tener miedo y a esconderse. Si usted tiene esa reacción, quítesela de la mente. Todos le fallamos a Dios. Yo les he dicho muchas veces, si hay algo que me ha mantenido firme a mí durante ya muchos años, no sé, en los caminos del Señor, unos 28 años, es que desde el principio entendí que tenía a alguien que me perdonaba si yo fallaba, que me perdonaba, por supuesto, no para andar haciendo deporte del pecado, ¿verdad? O el pecado deporte, sino porque cada vez que le fallaba, porque todos le fallamos a Dios, sabía que había un Dios que estaba ahí para perdonarme. Me acordaba de esta escena donde el Padre se le tira el cuello, lo besa y lo perdona. Y eso le produce a uno un deseo de agradar a Dios y de mostrarle a Él el amor que le tenemos. Eso debe producir en nosotros. Y termino con este pasaje, Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Oiga, hay un espíritu, había predicado yo de esto una vez, hay un espíritu de esclavitud que vino al corazón del hombre cuando pecó en el Edén. Esclavitud al miedo, esclavitud de sí mismo, una esclavitud.
algo que nos tiene ahí debajo del pie. Cuando venimos a Cristo recibimos otro espíritu, se llama el Espíritu Santo. Dice aquí, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Padre mío. Abba Padre es Padre mío. Si hay algo que quiere el Espíritu Santo cuando viene a la vida de nosotros, cuando nosotros creemos, es que entendamos la paternidad de Dios y ya podamos dirigirnos a Dios como Padre y se vaya de la vida de nosotros ese espíritu de esclavitud que solo nos causa temor, como dice aquí. Mire lo que dice el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tranquilo, Raúl. ¿Sos hijo de Dios? Wendy, tranquila. Es que verás el estrés, estoy pasando porque pasó esto y esto. Tranquila, es hija de Dios. Te tiene un papá. Porque antes estábamos huérfanos, no teníamos padre. Pero ahora nos adoptó uno, que es el Padre de todos. Mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y si hijos, dice aquí, mire, versículo 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Todo lo que le pertenece al Hijo nos pertenece a nosotros. ¿Qué le parece? Herederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cuando dice el apóstol Pablo esto, es que si es que realmente morimos con Él en la cruz cuando creemos, nos identificamos con Él en su sacrificio y morimos con Él, para que, como Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ahora soy hijo de Dios. Ahora soy hijo de Dios. Dígale al que está a la cerquita suya, usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios. ¿Por qué tiene temor? No tema, dígale al que está atrás, no tema. Yo solo sé, y yo soy su hijo, y Él es mi padre, y Él es mi padre, y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, y Él es mi padre, y mi padre me ama. Yo solo sé